Nos sentimos muy contentos el día de hoy por este magno evento. Damos inicio al cuarto día del primer Congreso Internacional Electric Power Week, Capacitor 2021, el cual reúne un gran equipo de profesionales especializados en temas de gran impacto mundial relacionados a la energía eléctrica y sus ramas afines. Tenemos la certeza que las ponencias preparadas para ustedes serán de mucho provecho, las cuales contribuirán con su desarrollo profesional y académico, con información actualizada y puntual. A continuación doy pase a mi compañera Rebeca para que les brinde unas indicaciones. A continuación voy a leer. Para iniciar la siguiente ponencia, informar a nuestros participantes que se encuentren presentes en la plataforma Zoom, que para tener una ponencia sin interferencias deberán tener sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas para evitar problemas de latencia. Debido a que el evento será grabado y compartido con todos nuestros participantes, los participantes podrán hacer sus consultas usando el chat durante la exposición, el cual nosotros estaremos haciendo llegar al expositor, las cuales se absolverán 15 minutos antes de finalizar la exposición. Bien, a continuación damos la bienvenida al ingeniero Vicente Silva Jonathan Jesús, ingeniero electricista egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, con diplomado en sistemas de potencias con software, profesional con más de 10 años de experiencia, desempeño como residente de obra y jefe de proyectos en ingeniería y desarrollo de proyectos en media y alta tensión, especializado en protección en líneas de transmisión frente a descargas atmosféricas, diseño en puesta de tierra, protección con pararrayos para la seguridad, protección y ejecución de obras electromecánicas. Actualmente labora como jefe de proyectos en ingeniería, gerencia de electricidad, ingeniero prevencionista de seguridad y supervisor de mantenimiento en operaciones, el cual nos honra con su magnífica ponencia titulada Línea de transmisión frente a descargas atmosféricas. Buenas noches, ingeniero Jonathan, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me confirman si iniciamos para poder poner mi pantalla? Bien, ingeniero, lo dejamos a cargo de la ponencia y estaremos por interno para solucionar cualquier problema técnico que se pueda presentar y absorber dudas referentes a la certificación del evento. Puede iniciar, ingeniero, bienvenido. Bien, se puede ver, ¿verdad? Sí, ingeniero, sí se puede ver, confirmado. Bien, ante todo, buenas noches con todos. Vamos a iniciar esta charla de protección de líneas de transmisión frente a descargas atmosféricas. En realidad, pues es un tema muy importante, ya que es uno de los fenómenos que es el dolor de cabeza de muchos transmisores. Entonces, bajo esto es importante saber algunos conceptos y qué acciones tomar, ¿no? Y sobre todo analizar un poco, porque estos eventos son un poco, son anomalías que pueden afectar considerablemente a la línea, ¿no? Entonces, es importante conocer. Bueno, ya me presentó, efectivamente mi nombre es Jonathan Vicente, soy egresado de la Universidad Mayor de San Marcos y este tema es importante para mí porque a medida que nosotros hacemos visitas a los clientes, diversos transmisores, distribución, y vemos que es una problemática en realidad que afecta, ¿no? Entonces para eso voy a iniciar, tenemos 1 hora y 40 aproximada para dar la charla. Vamos a ver qué temas tocamos y de repente algunos los saltamos por tema de tiempo, pero vamos a ir viendo poco a poco, desarrollando este tema, ¿no?
Entonces, el objetivo de la charla, dar a conocer los conceptos, ¿no? Sobre todo entender este fenómeno, el comportamiento de una línea de transmisión cuando sufre una descarga atmosférica, sus consecuencias y aplicación de soluciones para reducir la tasa de salida de una línea de transmisión, que es importante en realidad saber, ¿no? Entonces, miren, acá el siguiente esquema que tenemos nosotros es un cuadro donde se analizan todos los tipos de fallas de una línea. Y bajo ese esquema de tipo de fallas, nosotros tenemos acá que tenemos fallas de bajo nivel de aislamiento, desprendimiento de conductor, contacto de conductores, aves, desprendimiento de conductor también por tema ya de que puede ocurrir por temas de hielo, arco eléctrico, neblina, deslizamiento de terreno, contaminación, etcétera, N fallas, ¿no? Pero vemos que estas son fallas que en realidad afectan a la línea porque la sacan fuera de servicio, pero son en menor grado, ¿no? Pueden ser uno o dos, dependiendo del tipo de línea que se esté analizando. Sin embargo, vemos que la que más afecta, ¿ya?, es la descarga atmosférica, ¿no? La descarga atmosférica es una de las fallas más considerables en una línea que está propensa a este fenómeno, lógicamente, ¿no? Una línea que, por ejemplo, se encuentra a 3.000 metros sobre el nivel del mar, 4.000, 5.000, o puede ser, por ejemplo, una zona de selva, zonas tropicales que puedan estar afectadas a los rayos, ¿no? Entonces, es el fenómeno más considerable, ¿ya? Y eso lo pueden revisar. Esta información es de Ocinermin, es libre, uno lo puede visualizar. Pueden analizar eventos del COES y se van a poder dar cuenta de la gravedad de ese tipo de falla. Entonces, visto en una manera gráfica, tenemos nosotros que acá se tiene las cantidades de fallas, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de descargas atmosféricas. Entonces, para entender un poco el tema de descargas atmosféricas, hay que entender qué tipo de fenómeno. Nosotros en los sistemas eléctricos, ya en las líneas de transmisión, por ejemplo, tenemos fenómenos de régimen permanente y régimen transitorio. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre un régimen permanente y un régimen transitorio? Bueno, lo que hace la diferencia es el tiempo de duración. Entonces, un régimen transitorio suele durar muy poco tiempo. Son fenómenos que duran muy poco tiempo en el tema de que el evento desaparece en microsegundos. Y una falla de régimen permanente pues puede durar milisegundos, ¿no? Entonces, lo que yo debo saber es que cuando voy a atacar un fenómeno transitorio, son fenómenos de alta frecuencia, porque recordemos que si me dura muy poco tiempo, la frecuencia es inversamente proporcional al tiempo, son fenómenos de alta frecuencia. Y por tanto, las componentes se comportan distinto a alta frecuencia. A diferencia de una falla en régimen permanente, como puede ser una falla de tipo de sobretensión temporales que pueda ocurrir en el sistema, cortocircuitos, que son fallas que suelen durar un poco más de tiempo y para eso nosotros tenemos las protecciones, ¿no? Tenemos los relés, el interruptor, son protecciones que van a actuar ante ese fenómeno. Pero un relé de protección con su interruptor ante un fenómeno transitorio va a actuar, pero cuando ya ocurre la falla, porque duró tan poco tiempo que el relé no pudo censar la falla y ya ocurrió el evento, ¿no? Entonces, por eso es que usted puede ver cuando ocurren este tipo, ¿no?, de eventos que la cadena está quemada, el conductor está un poco dañado y bueno, son cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a atacar estos dos puntos. Cuando ocurre una falla de maniobra y cuando ocurre un rayo en una línea, que son fenómenos transitorios. Mejor dicho, vamos a atacar este punto del rayo, esto solo lo vamos a mencionar por un tema de tiempo, pero son estos fenómenos los que vamos a ver como transitorios. También tenemos ya lo que son voltajes de recuperación de frente muy rápido, que son eventos pues, que ocurren también de forma transitoria, pero ya ocurren por otros tipos de causas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una situación tipo GIS y otros eventos que puedan ocurrir, que aún todavía inclusive la norma lo indica como
como que se está todavía avanzando sobre estos fenómenos. Entonces, lo que yo debo entender principalmente es las ondas viajeras, porque esto es lo que ocurre cuando cae un rayo, por ejemplo, en una línea, ¿no? ¿Y qué son las ondas viajeras? Bueno, las ondas viajeras no es otra cosa que se genera un transitorio. Ya cae un rayo, por ejemplo, en una línea y se genera un frente de onda y un frente de corriente. Y esta frente de onda y este frente de corriente avanza a tanta velocidad que se aproxima a la velocidad de la luz, o sea, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y esta onda recorre toda la línea a esa velocidad. Por eso que estas ondas, bueno, suelen desplazarse por toda la línea y buscar un punto de desfogue, que en este caso puede ser la cadena de aisladores y finalmente genera la falla. Y él va a recorrer un medio, y este medio no es otra cosa que la impedancia, ¿no? Y la impedancia es un valor importante porque la impedancia va a ser ya no la impedancia que nosotros conocemos. Por ejemplo, nosotros sabemos que en una línea de transmisión, pues la impedancia del conductor suele ser muy baja, ¿no? Porque nosotros necesitamos que esta impedancia sea baja para reducir las pérdidas, ¿no? Porque circula por ahí corriente, y lógicamente si nuestra impedancia no es muy buena, pues genera más pérdidas, y por tanto, no es tan rentable tener pues una línea que tiene muchas pérdidas. Pero ocurre que cuando nosotros estamos en régimen transitorio, esta impedancia que es muy baja ya tiene un valor muy considerable. Ya no vamos a encontrar pues impedancias de 0,000, ¿no? Van a ser valores que van a tener pues valores de los 300, 400, 200 ohmios, 450. Entonces son valores que ya son considerables en régimen transitorio y que se van a tener que hacer un modelado para poder obtener los valores. Entonces, esta onda que avanza cuando cae el rayo y se genera a lo largo de los conductores, pues se comporta como una frente de onda de tensión y un frente de onda de corriente. Estas dos ondas pues recorren el medio que sería la impedancia. Y de esa manera tenemos que entender esta parte del concepto, porque esto es la esencia de entender todo lo que viene en adelante. Que esto recorre. Por eso es que nosotros vamos a analizar ya lo que es el comportamiento en una línea, cómo un rayo puede afectar y sacar una línea fuera de servicio. Pues si nosotros pensamos pues que es un fenómeno como nosotros analizamos normalmente en un régimen permanente, pues nos puede, no realmente es la afectación, son otros fenómenos que ocurren. Entonces, en una línea de transmisión frente a descargas atmosféricas debemos tener algo nosotros en cuenta, ¿no? Tenemos nuestra línea, y nuestra línea, como todo cuerpo, genera, pues, al igual que un árbol, al igual que una casa, al igual que una persona, pues genera, en un momento de condición de tormenta eléctrica, genera cargas en la parte superior, ¿ya? Que puede ser cargas negativas, que es lo que más ocurre, como también puede ser cargas positivas. Y finalmente la nube, que es la tormenta eléctrica que está en la condición encima de la línea, también genera carga, ¿no? Que en este caso las cargas positivas en mayor grado, porque también puede haber cargas negativas por el lado de acá, y las cargas negativas que se polarizan en la parte superior de la nube, pero en mayor proporción va a generar cargas positivas en la parte inferior de la nube. ¿Y esto qué es lo que hace? Bueno, es como que nosotros tenemos acá pues un medio dieléctrico, ya estamos hablando como si fuese una capacitancia, ¿no? Tenemos carga positiva, tenemos carga negativa, que en este caso es la línea, y tenemos un medio. En este caso, este medio que va a separar es la rigidez dieléctrica del aire, ¿no? Porque lo que separa entre la nube y la línea es el aire realmente. Y esta tiene una propiedad, tiene una rigidez dieléctrica que lógicamente también va cambiando a medida que, por ejemplo, zonas de altitud, pues suele ser más bajar esta rigidez, ¿no? Y
hacer el medio propicio para una conducción cuando nosotros rompemos esta rigidez eléctrica del aire, porque acá en esta condición ya lo que va buscando la nube, en este caso la nube que genera pues estos rayos en la cumulonimbus, pues va buscando un medio para poder descargar, ¿no? Entonces va generando rompimiento de la rigidez eléctrica, buscando un medio para poder descargar la cantidad de fricción que ha generado y la energía que tiene acá. Entonces, cuando ya encuentra un medio propicio y rompe esta rigidez eléctrica, lo que encuentra es la línea. Finalmente, lo que él busca con el trazador descendente y este genera un trazador ascendente es generar el punto de unión y generar el rayo. Entonces, miren ustedes, visto así la línea, nosotros tenemos acá la nube, cumulonimbus, y acá tenemos la torre, ¿no? Él genera un trazador ascendente. Este trazador ascendente se genera de forma natural, ¿ya? Todos generan trazadores ascendentes en una condición de tormenta eléctrica. Ya tenemos un árbol, el árbol también genera su trazador ascendente. Tenemos una persona, la persona también genera, porque por eso es que caen los rayos también a las personas. Tenemos la camioneta, también él genera su trazador ascendente. ¿Producto de qué? Producto del campo eléctrico. El campo eléctrico aumenta cuando tenemos una condición de tormenta eléctrica. Y aumenta a manera de que él genera un trazador y él genera un trazador descendente. Por lo tanto, el que él encuentre primero para unir el trazador ascendente va a generar un punto de unión y finalmente va a generar el rayo. Y la pregunta sería, ¿no? Bueno, si yo tengo un árbol y una torre, ¿por qué a veces cae en el árbol, ¿no? Y yo tengo acá de repente un poco alejado una torre, porque muchos la asocian a veces al tema del material, ¿no? Pensamos de que, bueno, acá tiene su puesta tierra y todo, y por tanto, pues, es mejor conductivo y todo el tema. Lo cierto es que el árbol también genera un buen trazador ascendente y puede generar, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros instalamos por eso un sistema de puesta a tierra? Por ejemplo, ustedes han visto cuando cae un árbol, ¿qué es lo que sucede? El árbol se quema, ¿no? Se quema, no genera un buen punto de desfogue. ¿Y eso por qué? Que eso lo vamos a tocar más adelante. Porque la puesta a tierra no es la más apropiada. Entonces, cuando la puesta a tierra no es la más apropiada, hay un punto de desfogue que busca en cualquier punto descargar y finalmente descarga en el árbol mismo. Pero imagínense ustedes que acá le colocaran una punta, una bayoneta, le hicieran su bajante de cobre y le hicieran su sistema de puesta a tierra. Tranquilamente este árbol se comportaría también como un pararrayo y bajaría por el cobre y disiparía, ya no explotaría en el árbol. Lo mismo ocurre con la torre. Él también genera. Entonces, todas las componentes que están alrededor generan trazadores ascendentes, solo que no todas tienen un buen sistema de puesta a tierra que pueda generar el desfogue de esa falla de manera adecuada, ¿no? Porque el desfogue que hace, lo hace en la misma componente de lo que está trayendo. En este caso, siempre lo que uno quiere en sus equipos es porque desfogue el sistema de puesta a tierra. Entonces, eso es lo que ocurre. Por ello que tenemos tantos eventos de que a veces le cae el rayo a la persona porque la persona está sola en el campo y no hay nada que lo ayude alrededor. ¿Y cómo se le llama cuando algo te ayuda alrededor a que el rayo cae sobre la estructura o sobre un árbol? ¿Cómo se le llama? Bueno, se le llama el apantallamiento natural. El apantallamiento natural no es otra cosa que estructuras que te ayudan a atraer y que protejan de manera puntual una zona de trabajo. Entonces nosotros cuando tenemos los tipos de descarga, tenemos acá en realidad que pueda caer de forma directa o de forma indirecta. Cuando cae de forma directa, pues cae en el conductor y en el cable de guarda. Y cuando cae de forma indirecta, el rayo cae en una zona cercana a la línea y esta genera inducción en la línea. Entonces, debemos distinguir dos cosas. Si el rayo cae en la línea, nosotros tenemos que actuar ante estos fenómenos que pueda ser ya que cae en el cable de guarda o puede caer en el conductor.
Pero si cae de forma indirecta, o sea, yo tengo mi línea y no cae necesariamente en la línea, está cayendo cerca a la línea. Sin embargo, acá genera un campo eléctrico y genera una sobretensión que puede sacar a la línea fuera de servicio. Pero hay que tener en cuenta también un tema. Los fenómenos de rayo indirecto o inducción son más afectos o generan más, son más severos con líneas de distribución. Porque como es un fenómeno de inducción, pues la sobretensión que genera no es igual como si va a caer directo en la línea. De cierta manera, acá en el terreno va a hacer cierta disipación que de alguna manera pues va a generar que un poco del fenómeno pues se amortigüe. Pero lo demás va a ingresar por la línea, ¿no? Y al ingresar a la línea, pues lógicamente una línea, por ejemplo, de distribución de 10 kV que cuenta con 1 o 2 platos, pueda salir fuera de servicio, ¿no? Puede llegar a sobretensión después de 200 kilovoltios, por ejemplo, que tranquilamente lo puede sacar. Cambio, una línea de transmisión que cae un tipo de inducción va a generar en realidad la sobretensión, pero como el aislamiento de una línea de transmisión, pues hablamos ya de 22, 23 platos, 19 platos, dependiendo del diseño de la línea, pues tenga un aislamiento considerable para este fenómeno. Por lo tanto, no le va a hacer afecto a este tipo de fallas. Entonces, en una línea de transmisión, nosotros pues cae en el cable de guarda, puede caer en el conductor, y acá estamos considerando que cae a medio vano, puede caer a un tercio de vano, bueno, pero consideramos a medio vano porque es una de las condiciones que se analiza como distribución parcial, ¿no? Acá se distribuye la energía de forma equitativa en un punto medio para ambas estructuras. Y puede caer en el conductor. Pero también puede caer en la estructura directamente. Entonces, al caer en la estructura directamente, el fenómeno para la estructura suele ser un poco más severo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta nosotros que puede ocurrir el rayo de forma directa en esos tipos de fenómenos. Hay que entender que el concepto del back flashover, el back flashover o flameo inverso, no es otra cosa que se genera una sobretensión producto de que tenemos un mal sistema de puesta a tierra, o no es un valor óptimo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una torre de transmisión, ya tiene su cable de guarda, ¿no? Y cae el rayo, por ejemplo, en el cable de guarda, este rayo va a circular por todo el conductor del cable de guarda, además se va por el siguiente vano a la siguiente estructura, pero la mayor cantidad de la corriente del rayo se va a ir por la estructura. Y va a ingresar a la estructura y va a ver el sistema de puesta a tierra. Cuando el sistema de puesta a tierra no sea muy confiable, o sea, un valor bajo de puesta a tierra, ¿ya? Lo que hace es retorna por la estructura. Retorna por la estructura y puede retornar en mayor amplitud. ¿Esto de qué depende? Y eso lo vamos a ver en un momento gráficamente, en un análisis, pero lo que yo quiero que entiendan es que cuando llega y la puesta a tierra es buena, por ejemplo acá en este caso, vamos a poner que es una puesta a tierra muy buena, el rayo se disipa por la puesta a tierra, entonces lo retorna, puede retornar un valor, pero ya un valor muy bajo, que en realidad pues ya no va a afectar al aislamiento. Pero cuando en la puesta a tierra, por ejemplo, a veces ocurren líneas pues que una de las patas la desconectaron por hurto, tenemos sistemas de puesta a tierra deficientes, de repente que ya están desconectadas en el terminal de la bajante las patas, bueno, suelen tener valores altos esas impedancias de puesta a tierra. Entonces, para él ya es un valor alto y retorna con un valor, con un mayor valor la sobretensión. Y retorna por la estructura, finalmente, para verse en un versus con la cadena de aisladores. Y en ese versus, entre la cadena de aisladores y el frente de onda que se va a generar,
si el frente de onda es lo suficientemente grande para poder vencer el aislamiento de la línea, finalmente va a generar un arco eléctrico alrededor de la cadena y genera la falla. Entonces, el fenómeno de backflashover o flameo inverso se ve directamente asociado al valor de la puesta a tierra. Y estamos considerando que el rayo cae en el cable de guarda. Acá no estamos hablando de falla de apantallamiento, que el rayo vaya a caer en el conductor. Cae en el cable de guarda. Y ustedes saben que el cable de guarda pues está para que los rayos protejan, los apantallen, ¿no? De que caen en el cable de guarda y supuestamente puedan ser disipados. Pero no siempre son disipados. Y es un tema que ocurre muy frecuente en las líneas de transmisión. ¿Y por qué ocurre? Porque recordemos nosotros pues, que los valores de puesta a tierra no son algo fijo, no es algo que tú, por ejemplo, yo ensamblo una torre y la torre pues queda por años, hay que hacerle mantenimiento y verificar. La puesta a tierra varía a lo largo del año. Sus valores tienen una fluctuación que va entre poco menos, un poco más, y dependiendo del tipo, por ejemplo, en verano, invierno, suele variar estos valores. Entonces, son valores un poco inestables y que con facilidad tienden a la tendencia a elevarse con el tiempo. Por eso que uno tiene que programar sus mantenimientos y de esta manera mantenerlos controlados. Ahora, lógicamente, en transmisión también tenemos un problema, que en muchas de las estructuras, la zona, el terreno es rocoso. Y al ser un terreno rocoso, es más complicado llegar a un valor óptimo de puesta a tierra. Y es complicado porque al ser roca, las resistividades del terreno son altas. Y cuando son altas, pues el diseño que tienes que aplicar para mejorar ese valor, pues tiene que ser una mayor cantidad de materiales que tengas que usar para eso. Y aún así, no te garantiza que puedas llegar a 10 ohms. En zonas de muy alta resistividad, pues ahí lo que tienes que esperar es llegar a un valor lo más bajo que puedas llegar. Y uno puede pensar pues, que los 10 ohmios o los 5 ohmios lo puedo tener en cualquier lugar, pero no siempre es así, ¿no? Entonces hay que tener ciertos conceptos de entender y también saber que aplicar saber un poco de entender los diseños de puesta a tierra, un poco de ingeniería, que también de repente si nos da tiempo lo voy a tocar en tema de sistema de puesta a tierra en líneas de transmisión, cuando debemos entender el concepto. Entonces, y otro punto que puede ocurrir es la baja soportabilidad de la cadena de aisladores. Pero esto suele ser poco común o puede ser común en las zonas que tengan vandalismo. Por ejemplo, en zonas donde hay personas que tiran piedras, ¿no? Algunos están con su onda y se bajan pues ahí unos cuantos platos a manera de deporte, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Al momento que se están bajando pues estos aisladores, lo que se está ocurriendo realmente es que están bajando el aislamiento. Y cuando bajan el aislamiento, pues tiene un menor bill la línea. Y al tener menor bill, pues esta sobretensión que retorna puede entrar con mayor facilidad a esta cadena de aisladores. Entonces, ¿se dan cuenta la importancia de cada componente en la estructura? O sea, es importante tener valores de puesta a tierra confiables y es importante también tener la cadena de aisladores con el bill adecuado. Y esto es importante entenderlo así, porque de alguna manera, y a mí me ha tocado en algunas inspecciones, algunos trabajos que he realizado, encontrar pues cadenas con 4 platos rotos, 5 platos rotos. Y no sé si por ahí tengo la imagen, lo puse acá, de una línea que estaba pues con más de la mitad de los platos rotos. Entonces, es importante pues entender esto, ¿no? ¿Y qué es el flashover? El flashover no es otra cosa que cuando cuando el rayo cae en el conductor. O sea, quiere decir que ya el rayo no va a caer directo en el cable de guarda. Puede ser que también la línea no tenga cable de guarda, pero eso más ocurre en distribución. En transmisión casi es poco probable que te encuentres una línea sin cables. Pero en distribución sí lo vas a encontrar.
Hay muchos que no tienen y la línea está frente a descargas atmosféricas. Ya después están viendo qué solución tomar, qué opción, si pueden instalar un cable de guarda futuro. Y bueno, ya el problema pues ya lo tienen, ¿no? Pero teniendo cable de guarda, el rayo puede caer en el conductor. ¿Ya? Y a eso más adelante lo vamos a ver de repente, pero se le llama falla de apantallamiento. La falla de apantallamiento se da cuando el cable de guarda, por más que está instalado en la línea, no cumple la función y cae el rayo en el conductor. ¿Y qué puede darse cuando cae directamente en el conductor? Bueno, que el flameo de la cadena producto del rayo, se va a dar de la fase a tierra. A diferencia del backflashover. El backflashover, el flameo se da de la misma ménsura, la estructura, hacia el conductor. Entonces, vemos nosotros pues que eso es lo que ocurre en un flashover, o sea, en vez de que caiga en el cable de guarda, cae en el conductor. Entonces acá son estos puntos que ya les estaba explicando, ¿no? Y puede pues generar acá la falla. Bueno, estructuras con cable de guarda, estructuras sin cable de guarda. Las estructuras con cable de guarda no ocurre falla cuando no hay falla de apantallamiento y no hay backflashover. Ocurre falla sí cuando hay cable de guarda, no hay falla de apantallamiento, pero ocurre el backflashover. Falla de apantallamiento, el flashover, y estructuras sin cable de guarda, ocurre el flashover. Es lo que hemos visto acá, ¿no? En resumen. Bueno, acá creo que alguien tiene el audio prendido. Parece que alguien tiene el audio prendido. Ya. Entonces nosotros tenemos acá un mapa, por ejemplo, de cómo se va comportando cómo va cambiando a lo largo de los años, pues, la condición de tormenta eléctrica, ¿no? Es decir, así que la tormenta eléctrica tampoco no es constante. Es un factor que va cambiando en función al periodo de tiempo y estación en que se encuentra. Y puede ser más severas en ciertos meses, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en una época de invierno, en una zona de altura, por ejemplo? Es más severo los rayos, o por lo menos más repetitivos en un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, para el Perú, nosotros tenemos un mapa ceráunico, proporcionado por Osinamín, donde uno puede ver cómo está el mapa en condición de tormentas y cuáles son las zonas más severas. Entonces, por ejemplo, nosotros acá, lógicamente vemos que nosotros en la costa pues no tenemos esa condición de tormenta eléctrica, ¿no? Salvo algún fenómeno que pueda ocurrir, pero es algo que no es muy puntual. Pero en temas acá, por ejemplo, de la selva, sobre todo miren acá la zona de selva, zona de sierra, es la condición de tormenta es lo que se produce. Este mapa lo que nos refleja son los valores del nivel ceráunico, que nos sirve de alguna manera para calcular y determinar el nivel ceráunico. O sea, bajo el nivel ceráunico yo puedo determinar la densidad de descarga a tierra, ¿no? Por kilómetro cuadrado al año. Que yo de este mapa pues obtengo mi factor TD y hago la multiplicación de 0.04 por TD elevado a la 1.25 y obtengo mi densidad de descarga a tierra. ¿Para qué obtengo esto? Bueno, obtengo esto para que luego yo pueda hallar el número de descargas directas en la línea. El número de descargas directos en la línea se determina por el NG, que en este caso es este valor que está comentando, la densidad de descarga a tierra, 28, por la altura media. La altura media se determina, es una altura promedio que se determina en función de la línea, elevada a la 0.6 más B. ¿B quién es? Es la separación del cable de guarda, dividido entre 10. Nosotros hacemos esta fórmula, ya tenemos el NG, multiplicamos por la altura, la separación del cable de guarda, y obtenemos las descargas al kilómetro cuadrado por año. Entonces usted ya tiene un factor acá que
que le va a dar en descargas por kilómetro cuadrado al año, ¿no? Hay otros factores más, lógicamente, que hay que determinar, la probabilidad de rayo que pueda llegar, y bueno, por qué porcentaje se consideran el tipo de los vanos que puedan ingresar el tipo de falla, y bueno, ahí se hace una multiplicación y finalmente se va analizando. Pero eso es cuando son caídas directas del rayo, pero también hay para determinar cómo se calcula para fallas de apantallamiento y ver cuánto es las salidas que pueda generar por una falla de apantallamiento. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos acá la alternativa de protección de la línea contra caída de rayos, tenemos el apantallamiento efectivo de la línea, cable guarda, aumentar la longitud y cantidad de aisladores, mejoramiento de puesta a tierra e instalación de pararrayos. Cada uno de esos puntos lo vamos a ver. Para que no se, creo que está afectando ahí la presentación. A ver. Entonces, acá nosotros podemos ver el apantallamiento de efectivo de la línea, que en este caso es el cable guarda que lo habíamos tocado. ¿Ya? Y vamos a empezar con eso. De todo esto, vamos a ver el apantallamiento de línea. Miren, el apantallamiento de línea, como les comenté, es el cable de guarda en realidad. Y el cable de guarda lo que hace es que genera un blindaje natural a la estructura. Es un blindaje natural que se genera alrededor de la línea y que acá tiene también como una, visto en 3D, pues es como una plancha acá de una malla que genera la tracción que el suelo también genera. ¿Recuerdan que nosotros vimos trazadores? Ascendente, descendente. Entonces, el suelo genera también su trazador ascendente, que eso se le denomina RG. Y el cable de guarda también genera, pero como está acá en un solo punto, genera alrededor de todo esto formando una circunferencia, ¿no? Entonces el rayo, para que haya un blindaje, lo ve de esta manera, ¿no? Como si estuviera blindado la línea, ¿no? Con esta malla y este blindaje del cable de guarda. Y cuando él toca una de las estructuras acá, finalmente va al cable de guarda y se va a tierra y disipa, que es lo que se espera, ¿no? Es lo que uno espera de una línea que tiene cable de guarda. Ya expliqué que no siempre ocurre eso y muchos de los fenómenos o las fallas que ocurren son por bad flashover. Y lo otro es que no tenga su cable de guarda, ¿no? Que les comenté en distribución suele ocurrir muchos de esos temas de que no hay cable de guarda en algunas líneas de distribución y finalmente cae en el conductor y pues cae en el conductor y lo saca la línea. Más que tiene poco aislamiento esa línea de distribución, pues lo saca. Entonces, mire, cuando nosotros queremos hacer un apantallamiento de línea, debemos hacer o tener en cuenta esto. Entonces, esto de acá, de alguna manera, es un modelamiento, ¿ya? Y por eso se le llama el modelo electrogeométrico, porque asocias la geometría con valores eléctricos. Y de alguna manera ese modelamiento lo que hace es trata de optimizar que el cable de guarda, por ejemplo, en esta zona, este es el cable de guarda y este es el conductor. Esta zona de acá que se está generando por el conductor sea reducido lo más posible para que el rayo no pueda ingresar por acá y se vaya al conductor. ¿Recuerdan este blindaje, no? El conductor también genera su salida de esta manera. Y si cae en esa zonita que cae el rayo, va directamente al conductor y genera la falla de blindaje. Entonces acá se optimiza y se ve cómo reducir este valor. Esta zona PQ se reduce lo más que se pueda y de esa manera pueda reducir la falla de apantallamiento. Entonces acá está el RG también que les comenté, ¿no? El RG es la longitud, ¿no?, que tiene del suelo hasta este nivel, ¿no?, que se calcula. Y de esta manera, pues yo tengo acá mi cable de guarda y mi conductor. Y diseño de reducir esto. En conclusión, eso es el modelo electrogeométrico. Pero hay que tener claro que el modelo electrogeométrico, pues es un tema amplio.
Entonces acá lo estoy indicando nada más de manera puntual por el tema del tiempo, pero en realidad pues uno calcula, verifica, analiza en función a la corriente, va tomando valores y es una serie de cálculos. Que hay software que también lo calculan, sí, pero también uno puede hacer el análisis, ¿no? Solo que son análisis ya que te ayudan pues con doble integral, hay que aplicar una serie de análisis matemáticos. Entonces ya necesitas varias herramientas para poder calcularlo, ¿no? Pero es importante entender el concepto. Aislamiento de una línea. El aislamiento de una línea se centra básicamente, lo único que tiene como aislamiento la línea, pues la cadena de aisladores, ¿no? La cadena de aisladores que, por ejemplo, en distribución nosotros lo que más vemos siempre son platos pues, cerámicos, ¿no? 2 platos, 3 platos, dependiendo del nivel de tensión, ¿no? Pero miren, esto es el nivel de aislamiento en una línea de distribución. Entonces, el rayo, para él ver este aislamiento, pues, lo ve más fácil de poder entrar. En una línea de alta tensión, pues ya miren, ve una cadena ya más grande, que tiene un mayor aislamiento, y por tanto tiene un mayor bill. Bueno, ya ciertos valores de rayos no van a poder entrar con facilidad, pero muchos de ellos sí van a poder entrar. Entonces vemos nosotros así a simple vista que acá la mayoría de rayos que caen en una línea de distribución suele sacar la línea fuera de servicio si lógicamente no ha tomado una medida de acción. Entonces, miren acá creo que estaban pidiendo admitir, ¿no? Estaban pidiendo, creo, para que los admita. Bueno. Vamos a ver ahora esta parte de una línea de 400 kilovoltios. Esta es una línea de 400 kilovoltios solo para entender un poco el concepto, ¿ya? Y que podamos entender cómo analizamos nosotros. Entonces, acá nosotros tenemos esta línea, un circuito doble terna con un mil de 1425, con una resistencia de 33 ohmios y con una corriente de radio de 100 kiloamperios. Miren, el circuito acá, ya tal como lo vemos en esta forma, lo estamos analizando de forma transitoria ya en este análisis. ¿Y cómo lo analizamos o cómo lo vemos? Bueno, hay que hacer un modelamiento pues, de estas estructuras, del aislamiento, de la puesta a tierra, del conductor. Hay que hacer una serie de cálculos y con eso pues, recién podemos hacer un modelamiento. Y cuando yo genero la sobretensión, miren, se cae un rayo, se genera vamos a suponer que cae el rayo. Va a tierra, retorna con mayor tensión. Ese versus que yo les dije en la charla, recuerdan, hay un versus entre la cadena de aisladores y la sobretensión que ha reflejado producto de la puesta a tierra, es esto. Solo que de una manera más ya analítica. Entonces, nosotros vemos acá que lo que ocurre genera sobretensiones, que las transitorias son así, de esta manera, son perturbaciones que no tienen una forma definida. Y genera una sobretensión también esta fase de acá. Entonces acá, para que lo podamos ver, estamos analizando el circuito 1, que en este caso sería este circuito de acá, y las fases, la fase C, en este caso la fase inferior sería la roja, la media sería la verde, y la C sería la azul, la superior. Entonces, acá nosotros vemos de que cuando se genera esta sobretensión, esta cadena tiene un bill. Y este bill, nosotros muchas veces lo conocemos como un valor fijo, un valor estático, un valor que es una recta. Sin embargo, la cadena de aisladores realmente se comporta como una curva que tiene una tendencia a subir en la parte donde recién la parte de valores bajos del tiempo tiene una tendencia a subir. Más o menos acá hemos puesto el bill que tiene la tendencia a la subida, pero acá está el bill famoso conocido como bill, ¿no? Que el bill no es otra cosa que la propiedad que tiene el aislamiento ante impulso tipo rayo.
nosotros también tenemos otro factor que es el BCL, pero eso ya lo usamos nosotros para sobretensiones de maniobra. Ya hablamos de líneas pues, de 220 kilovoltios hacia arriba, ¿no? Donde ahí sí analizamos lo que son sobretensiones transitorias por maniobra, ¿no? Entonces mire usted que acá generó la sobretensión, pero la fase roja, que en este caso es la fase inferior del circuito 1, ha generado un pico muy alto. Y generó un pico tan alto que lo llevó a cero. ¿Por qué? Porque se ha cortocircuitado. Lógicamente hizo la falla, generó el arco alrededor de la cadena y generó un corto entre la estructura y el conductor. Y lo lleva a cero. Y a eso, ¿cómo lo llamamos nosotros? Lo llamamos flameo inverso. ¿Recuerdan el back flashover? Back flashover o flameo inverso. Genérelo y va a cero. Eso que vemos gráficamente nosotros acá es la falla. Es la falla que ocurre. Usted lo que va a ver, si está, por ejemplo, en centro de control, va a ver que una de las fases tiende a caer a cero y saca la línea fuera de servicio. Otra vez vamos a energizar la línea. ¿Qué pasó ya? Ya generó la falla. Y tu relé de protección y todas las protecciones que tuve, pues no pudieron hacer nada porque es un fenómeno transitorio, un fenómeno de muy poca duración de tiempo. Por tanto, las protecciones que tenemos en nuestro centro de control, pues no lo van a detectar. Entonces, ¿qué hago, no? Porque ya cae y es un dolor de cabeza, porque que mi línea esté saliendo fuera de serie, no solo un dolor de cabeza, que genera pérdidas. Por ejemplo, si estamos hablando de una minería, las pérdidas que representa la salida de una línea son grandes y costosas. Y lógicamente la persona que esté a cargo de que esto no ocurra, pues para él va a ser un gran dolor de cabeza y tendrá que ver qué acciones tomar para poder reducir esto. Pero tiene que entender cuál es la problemática primero. Sistema de puesta a tierra. Es un punto importante porque recuerden ustedes que estamos tocando todos los puntos que ayudan y no ayudan y de alguna manera suman algo para poder reducir. Entonces, el aislamiento, de manera concreta a lo que yo quería llegar, es que el aislamiento ayuda. Tener más aislamiento ayuda de alguna manera, pero créanme que en una línea de 220 con toda la cantidad de platos, imagínense grande, las líneas salen fuera de servicio por rayos. O sea que no es suficiente esa cantidad de aislamiento. Algunas, como les digo, rayos pueden ser que caigan y no sea perjudicial para la línea, pero muchos de ellos sí van a ser perjudiciales. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que la línea de 220 todavía es propensa a rayos. Ahora, hablemos de una línea de 500, ya es distinto, ¿no? Porque tiene más aislamiento y hay que hacer una serie de análisis, donde hay otro fenómeno ya que sale más a relucir, que en este caso son las sobretensiones por maniobra. Entonces, miren, el sistema de puesta a tierra lo vemos acá de la siguiente manera, miren. Esta es la estructura y les comenté pues que él tiene que ir a un sistema de puesta a tierra. Normalmente en transmisión, no estoy hablando ahorita de distribución, pero vamos a irnos, porque el tema abarca ahorita lo que es en líneas de transmisión, es que usamos contrapesos. Y usamos contrapesos porque una es de que tiene buenas prestaciones. El contrapeso de alguna manera tiene ciertas prestaciones que nos ayudan, pues, por ejemplo, ante un rayo que pueda disiparse a mayor longitud. Y el contrapeso pues es en la parte casi superficial del terreno, entonces ya no requiero entrar tanto a una excavación tan profunda para poder hacer, imagínense pues si tengo una zona de roca, querer hacer un diseño que tenga vertical, pues a veces es complicado. Entonces el contrapeso es lo que más se suele usar en transmisión. Sin embargo, hay ocasiones que tú puedes tener el contrapeso y no vas a llegar a lo miaje, porque hay casos especiales que uno debe saber, y eso normalmente debe saber el diseñador que va a hacer este tipo de aplicación de un sistema de puesta a tierra. Por eso siempre lo recomendable es que cuando uno va a hacer un sistema de puesta a tierra, tenga ya un análisis previo o una ingeniería para poder llegar a un objetivo, o por lo menos ya el que está en
en este mundo de las líneas, pues ya más o menos va viendo el terreno y más o menos sabe qué decisión va a tomar para un diseño. Pero lo mejor siempre es tener una ingeniería definida de esto. No siempre lo tienen, es más, muchos de los clientes que yo puedo visitar pues no lo tienen, y hay que nosotros pues a base de experiencia y a base de ciertos diseños pues a llegar al objetivo. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende esencialmente un sistema de puesta a tierra? Depende de la resistividad del terreno. Quiere decir que la resistividad del terreno es el factor primordial para poder analizar si podemos llegar a una resistencia de puesta a tierra óptima o el valor deseado que nosotros queremos. Hay clientes que te pueden decir, yo quiero tener pues 10 ohmios, otros te pueden decir 15, yo quiero tener 25, etcétera y etcétera. Entonces, tú vas bajo esa premisa a plantearles un diseño que finalmente pueda llegar o aproximarte por lo menos a lo MIAR. Porque también me ha tocado que algunas veces, pues mira, el diseño te puede costar pues un montón de trabajo llegar a 15 ohmios. ¿Ya? Y por ejemplo, supongamos en una línea llegaron pues a 11.5 ohmios y el objetivo era 10. Y por ese 1.5 ohmios no te aceptan el trabajo. Entonces hay que entender, cuando alguien no entiende muy bien el concepto, pues puede decir, no, yo a ciegas llego a 10. Llegas a 10.1, 10.2 no es válido, yo quiero 10. Que hay que entender que las puestas a tierra fluctúan, varían. Y si estás acercando al valor que tienes como objetivo, pues es un valor válido. Es un valor válido. Entonces, que tú puedas llegar a 8, a 7 en un terreno que te lo permite, pues a buena hora. Pero si estás en un terreno rocoso que te limita y con toda seguridad la tendencia va a ser a subir, pues es un poco complicado. Entonces, miren acá tenemos en una línea de 230 una forma de onda de voltaje en la punta de la torre para una descarga, una torre de 40 kiloamperios por 1.2 microsegundos. Bueno, hay un modelamiento que usamos para las estructuras con valores de 1, 10, 20, 50 y 100 ohmios. Vamos a ver qué ocurre en las sobretensiones. Miren, cuando tenemos 10 ohmios, ya ocurre esta sobretensión. Digo, cuando tenemos un ohmio. Cuando tenemos 10 ohmios, ocurre esta sobretensión. Cuando tenemos 20 ohmios, ocurre esta sobretensión azul. Con 50, ya el color magenta, ¿no? Y con 100, bueno, ya está por ahí casi, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir gráficamente en este fenómeno de análisis? Que a medida que yo aumento la puesta a tierra, o aumentan los valores de puesta a tierra en las torres, la sobretensión también aumenta. Y es por ello que a veces se suele recomendar pues, que los valores estén lo más bajo posibles, porque la sobretensión que se va a generar aumenta en función de la puesta a tierra. Ahora imagínense ustedes, esta es en una línea de transmisión que, bueno, puede o no afectarle estos valores dependiendo del tipo de sobretensión y que pueda vencer el aislamiento de la línea. Pero en una línea de distribución donde estos intervalos, pues, son un valor que en una línea de distribución, vamos a poner una línea de 23, no sé, que tenga un bill de 200. Estas pues sí pueden ser afectas. Imagínense que con 15 ohmios, 180 kilovolts, por haberse elevado la resistencia, ya llega una sobretensión de 230 kilovoltios. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a vencer la rigidez eléctrica, y va a afectar a la línea. Entonces, en conclusión, los valores de puesta a tierra son una componente que afectan a elevar la sobretensión y que podría aumentar las salidas, ¿no? Sin embargo, como les comento, no es la solución. Decir, yo voy a llegar a mis
todas mis puestas a tierra, vamos a poner, alguien quiere tomar la decisión, quiero llegar a 5 ohmios en todo, porque recordemos pues que la puesta a tierra va a variar, va a aumentar y siempre vas a tener zonas desprotegidas. Entonces siempre vas a tener por puesta a tierra valores que generen. Entonces, ¿qué hacer? Porque mira, ya hemos visto que aumentando aislamiento sigue saliendo la línea. Tengo mi cable de guarda falla y genera falla de apantallamiento. Tengo mi puesta a tierra, pero mi puesta a tierra fluctúa y es poco difícil tenerlo siempre en valores bajos, dependiendo de la zona en que esté, ¿no? Normalmente donde hay rayos tenemos una mala propiedad de terreno, ¿no? Terrenos son rocosos, en la selva pues son terrenos un poco lavados, en la red por las lluvias y todo, pues las propiedades y las capas no son iguales y los diseños pues como que ahí también pueden ser un poco complicados. Por donde lo veamos, se nos complica tener valores de puesta a tierra confiables. Entonces, es por eso que vemos nosotros en la gráfica que la mayor cantidad de problemas está ubicado ahí, ¿no? En los rayos, porque él, por donde vaya, tiene un lugar por donde entrar y generarte la falla. Entonces, ¿qué hacemos? Porque acá, miren, vamos, este es el tema de puesta a tierra, ya, que estábamos explicando. Cuando cae un rayo en la línea, así se va a ver, ¿no? Así se va a ver. Se está saliendo un cuadro acá, a ver. Ya. Así se va a ver. Entonces, acá está el cable de guarda, acá está la estructura y acá está la resistencia de puesta a tierra. Entonces podemos ver nosotros que eso es el modelamiento. De alguna manera esta estructura bajo el terreno, el conductor, pues se va a ver de esta forma. Normalmente les había dicho que nosotros usamos lo que son los contrapesos, ¿no? Los contrapesos es lo que nosotros más usamos y de alguna manera pues tienen una longitud que va en función al diseño. Hay unas fórmulas que nosotros usamos dependiendo del tipo de diseño, ya sea contrapeso mixto con verticales, ya sea solo verticales, ya, pero nosotros más para transmisión, como le había dicho, usamos lo que es contrapeso, porque también tenemos también nosotros más espacio en una zona de transmisión, a diferencia de una distribución. En distribución nosotros puede ser que no tengamos mucho espacio, ¿no? Producto de que zonas rurales, zonas de afectación de personas, ya no hay ese espacio. Bien, entonces, de esta manera están los contrapesos a una cierta profundidad, que puede ser unos 30, 40, 50 centímetros, va a depender del diseño, y nosotros generamos el contrapeso, y en cada pata generamos el contrapeso. Así se ve de un vista de planta el sistema de puesta a tierra de la estructura. Entonces, ¿dónde nos conviene a nosotros aplicar un contrapeso efectivo? Nos conviene aplicarlo cuando hacemos un diseño de puesta a tierra. ¿Y cómo hago un diseño de puesta a tierra? Bueno, tengo que tener mediciones. ¿Y mediciones de qué? De resistividad. Si yo no sé la resistividad, pues lo cierto es que usted no va a saber qué hay debajo del suelo, eléctricamente hablando, porque lo que yo veo en la resistividad del terreno es la propiedad intrínseca del terreno que tiene a la oposición del paso de la corriente. Entonces, si yo sé cómo están sus valores de resistividad, yo puedo saber cómo se va a comportar el suelo ante la inyección de corriente acá. Y eso me da a mí pues el valor principal que yo puedo, ya viendo un gráfico de esta manera en análisis, pues yo ya puedo ver qué decisión tomo. Entonces el suelo, ya, nosotros medimos la resistividad, no es parte de esta charla, es un tema amplio, podríamos hablar de diseño de puesta a tierra y nos tomaría tranquilamente las 2 horas y un poco más. Pero lo que quiero es que se pueda entender el concepto. Entonces,
El terreno, cuando nosotros hacemos las mediciones, vamos separando en distancias, separaciones iguales, ¿no? El método Benner y otros métodos que ustedes puedan decidir qué usar. Finalmente, lo que yo quiero obtener es una gráfica de curva aparente, ¿no? Versus la distancia. Entonces, esta gráfica lo que te da de alguna manera son valores medidos. Y la pregunta sería, ¿pero qué hago con esos valores que he medido? Bueno, porque ya yo obtuve mis valores, separé 1 metro, 2 metros, a 4 metros, 8 metros, etcétera, etcétera, dependiendo del método que ustedes apliquen. Y tuve mi valor y tuve una resistividad, una gráfica. Bueno, ahí toca ya hacer un análisis y un modelamiento para estratificar el terreno. No es que yo voy a agarrar esos valores y los voy a promediar y con eso ya yo tengo mi resistividad y hago el diseño. No, usted lo que tiene que hacer es estratificar el terreno. Entonces ahí ya toca un tema de una serie de cálculos y verificación que tiene que analizar el diseñador para poder obtener la estratificación del terreno. Entonces son cosas importantes que uno debe tener en cuenta. ¿Y qué te da un diseño? Cuando yo quiero el objetivo de la resistividad, estratificarlo así como lo estamos viendo. Una resistividad 1, una resistividad 2, un espesor 1, un espesor 2 de la capa. La capa del terreno pues ya tiene un espesor superior y un espesor inferior que tiende al infinito. Y eso me permite hacer un modelamiento. Por ejemplo, acá yo les estoy poniendo un ejemplo y prácticamente para mí este gráfico solo habla de por sí. Porque acá yo tengo una resistividad menor en la capa superficial y una resistividad mayor en la capa inferior. Por tanto, a mí me conviene más tener esta capa que es más blanda, que tiene menos oposición a la corriente, para que pueda disipar la falla. Visto así, entiendo que yo tengo que hacer un diseño de contrapesos, que es lo más conveniente para mí. Entonces usted más o menos ya se va dando la idea. Lógicamente este es un ejemplo y una de las partes de los criterios que uno debe tener en un diseño, que hay muchos más criterios que uno debe tener en cuenta, pero esta es una de las partes, creo yo, esenciales que uno debe saber, porque es que uno a veces ya sabe y toma acciones ante un diseño de puesta a tierra. No es de que alguien que va a campo y solo querer aplicar algo sin tener un poco el criterio, pues se le va a complicar un poco más, porque es como que yo borrara todo lo de abajo y solo te muestro la torre, y ahí tomo una decisión, pues es poco complicado. Y los terrenos no son uniformes, o sea, no es que yo puedo tomar una decisión con ver un poco el terreno. Sí te da una idea, es verdad que uno más o menos viendo la excavación del terreno tiene una idea de cómo está el terreno. Sin embargo, no te va a dar más detalles, pues. Y bueno, ya hay otro tipo de combinaciones mixtas, que tocar esto ahorita nos tomaría la esencia de la charla, ya me queda poco tiempo y vamos a adelantar un poco del tema de puesta a tierra. Entonces, vamos a hablar de todos los puntos que vimos, todos generan un problema. Y todos estos problemas, por algún motivo el rayo va a encontrar un punto de esas fallas para generar que la línea salga fuera de servicio. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué acción tomo? Porque aumentar el aislamiento, alguno puede pensar, bueno, ¿sabes qué? Mi línea tiene 23 platos y le voy a poner 30 platos el día de mañana para que tenga más aislamiento y reduzco un poco la tasa. Usted sabe lo que es que la estructura que tienes no está diseñada para una cantidad de platos tan exagerada. Otro, el costo que implica cambiar los aisladores para que puedan tener más, todo, por donde lo veas, es complicado y mucho más costoso. O sea, que no es algo tan simple que yo voy a meter más platos a una línea. Pues imagínense una línea de distribución, ¿qué diría? Si tomara este concepto y quisiera aumentar los platos para aumentar el aislamiento, pues tendrías una línea de transmisión para una línea de distribución. Y aún así saldría fuera de servicio.
Y tener los valores de puesta a tierra, bueno, pues ya comentamos de que los puestas a tierras fluctúan y no son valores muy confiables. Basta que vaya alguien de la zona y te desconecte el terminal que está en la pata y ya tienes un valor alto de puesta a tierra. No es una solución confiable, por decirlo así. Y el cable de guarda, lo puedo diseñar con el mejor modelo electrogeométrico y todo, pero siempre tiene un índice de falla de apantallamiento. Y aún así, tenga un buen índice y cae en el cable de guarda, pues la puesta a tierra, si está alta, genera el backflash y sale. Entonces, por donde lo veamos, está el problema. Otro por ahí puede decir, bueno, yo he visto que tenemos los cuernos de arco, ¿no? Que se conectan en los aisladores y que por ahí ya me pueda reducir. Pero lo que hace realmente el cuerno de arco en una línea es reducir la distancia de arco para que en un momento de falla, la falla vaya por la parte del aire y no vaya por la cadena de aisladores. Entonces, ¿la línea va a salir fuera de servicio? Sí va a salir fuera de servicio, porque la falla se genera, solo que se genera fuera de la cadena de aisladores. Entonces, no es una solución para poder reducir la tasa de salida. ¿Y cuál es la solución? Bueno, ya en 1990 aproximadamente se empiezan a usar o a comercializar un poco más los pararrayos de línea o comercialmente llamados pararrayos de línea, porque en realidad son descargadores de línea, ¿no? Y estos descargadores de línea, pues la función que tienen es de poder abarcar protección en este fenómeno transitorio. Y lo digo como pararrayo de línea porque es el nombre más comercial que usamos acá, por lo menos en Perú es el nombre más comercial que usamos, ¿no? Por eso es que muchas veces ponemos pararrayos de línea porque cualquiera por pararrayos de línea ya asocia al equipo. En cambio, a veces con descargadores, pues no es muy comercial, pero en realidad es el nombre correcto que se le debe dar a estos equipos, ¿no? Es el nombre apropiado que uno debe decir, un descargador de línea. El descargador de línea es un equipo que permite basar estas fallas que se genera una sobretensión la sobretensión y la sobrecorriente transitoria que se genera en la línea, pueda ser atenuada por estos equipos. Y actúa ante fenómenos transitorios. O sea, el pararrayo, así como lo vemos en esta línea de acá, actúa cuando cae el rayo o cuando hay una sobretensión por maniobra transitoria, que genera transitorio, ¿no? Pero el pararrayo no va a actuar, por ejemplo, vamos a poner que por ahí el propietario de la torre, no sé, pues 14, le lanzó una madera y tocó la fase con la estructura y generó una falla de fase a tierra. ¿El pararrayo va a actuar ante ese fenómeno? Pues no, porque ese tipo de fallas son fallas en régimen permanente, son fallas que tienen que ser disipadas en régimen permanente y para eso tenemos los relés, tenemos el interruptor y tenemos una serie de equipos de protección. Pero el pararrayo solamente lo que debe hacer ante ese fenómeno es soportarlo y que pueda estar ahí todavía trabajando. El pararrayo solo actúa ante fenómenos transitorios. Bueno, acá algunas normas que avalan estos equipos, de qué trata y la guía de esto, que nos ayuda a determinar y un poco más a analizar. Y esta es la operación del pararrayo, que es importante y esto es lo que le vamos a tomar un poco de tiempo a explicar y entender que es la esencia de lo que es un descargador de línea, ¿no? Miren, cuando el descargador de línea está colgado en la línea como está acá, él es un aislador más. Es como si fuese este aislador que está acá, él se comporta de la misma manera que este aislador. Él está colgado y está esperando que ocurra un evento transitorio. Lo demás, para él sigue siendo un aislador. Entonces,
Acá se comporta, vamos a colocar que esto es el conductor y esta es la torre, ¿ya? Y esto es el pararrayo. Él se comporta como un circuito abierto, una alta impedancia entre faz y tierra como un aislador convencional, y se comporta como un circuito abierto. Pero ya cuando tenemos el fenómeno transitorio que ha generado un frente de onda, que lo vimos en ondas viajeras, genera una sobretensión considerable, y esta sobretensión considerable va a afectar la cadena de aisladores, porque de repente el valor es más alto que el BIL del aislamiento de la línea. ¿Y qué hace el pararrayo internamente? Se cortocircuita. La impedancia, que era un valor muy alto, empieza a tender a cero y se hace un superconductor. Por tanto, genera un corto, pero de forma inmediata, de forma transitoria. De tal manera que la sobretensión y la sobrecorriente, que es los kiloamperios que nosotros conocemos de un rayo, que están yendo por acá, se van a tierra, se drenan a tierra. Esa corriente se va por acá porque él está viendo un superconductor acá, un medio mejor para poder disipar su cantidad de los kiloamperios que tiene para poder descargar. ¿Y qué ocurre con la sobretensión de acá? Porque ya acá se comportó con un superconductor y drenó la sobrecorriente a tierra. Pero todavía tenemos acá la sobretensión, ¿no? Que puede afectar el aislamiento de la línea. ¿Qué hago con esto? El pararrayo ya está cortocircuitado, pero a la vez él limita la tensión de pase. Es como un valor limitante que él dice: solamente yo dejo pasar esto y más de esto no va a pasar. Y si tengo que sacrificarme, lo haré, pero no va a pasar nada más. Entonces, a eso le llamamos la tensión residual. Y la tensión residual tiene un valor ya definido, que eso es bueno. Ya vienen los catálogos de los pararrayos, a cuánto tienes que llegar, y finalmente lo analizas en un estudio de coordinación de aislamiento, cuando uno hace estos estudios, ¿no? Porque lógicamente todo esto sale de estudios de coordinación de aislamiento. Y usted acá tiene que la sobretensión ya está cortada. ¿Quién la corta? El pararrayo, porque él deja pasar máximo un valor de tensión residual. Y acá, nuevamente, ya pasó el evento transitorio. ¿Qué pasa? Vuelve a comportarse como un circuito abierto. Vuelve a comportarse como un circuito abierto porque ya pasó el evento transitorio, y recordemos que él en régimen permanente no actúa, entonces vuelve a su estado inicial. Y la línea sigue operando. Por lo tanto, en este fenómeno transitorio, para el de centro de control que tenía su relé, su interruptor, no ocurrió nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que el de centro de control ni se ha enterado que ha caído un rayo en la estructura 4 porque el pararrayo actuó. No sabe. No tiene cómo saberlo porque no ocurrió ninguna falla. Él solo se va a enterar si hay fallas. ¿Qué hago para poder saber? Bueno, eso lo vamos a explicar casi al último, que el tema de los contadores, ¿no? Es la única forma que te permite saber dónde ocurrieron los eventos. Después de eso, él no va a saber qué ocurrió. Por eso es que cuando ya la línea tiene pararrayos, ya ha hecho un estudio y ya hay una reducción de la tasa de salida, así la tasa se reduce y ya no ven eventos. Muchas veces piensa inclusive que ya no hay rayos en la zona, ¿no? Si justo hemos instalado, ya no hay muchos rayos porque ya no hay eventos, ¿no? No, pues no ocurre porque tiene los descargadores de línea, ¿no? De alguna manera eso es lo que hace que no puedas visualizarlo. Si tú quieres visualizarlo, pues ya tienes que tener contadores para que puedan contabilizar y tú puedas ver que sí, efectivamente esa línea sigue sufriendo por rayos, solo que los pararrayos o los descargadores de línea están actuando. Entonces, acá gráficamente vamos a ver nosotros que esto de acá viene a ser el BIL de la cadena. Que, como les comenté, es una gráfica que se modela. Según la IEEE, esto se puede modelar con una fórmula, estas gráficas, en función del aislamiento. Y lógicamente no les toqué el tema porque por el tiempo no vamos a poder abarcar varias cosas.
Pero cuando estamos a mayor altitud, este aislamiento se ve reducido y hay que aplicar un derrateo por altitud, ¿no? La IEC 671-2 te permite hacer un derrateo por altitud, te da ciertas recomendaciones para que apliques el derrateo. Entonces hay que tener en cuenta esos valores para poder hacer el análisis. Normalmente esto ya viene con el diseño de la línea. Cuando uno hace el diseño de la línea ya tiene que decir, miren, yo en el estudio de coordinación de aislamiento tengo un tanto de bill y esto vamos a derratearlo y bueno, tengo que tener una mayor cantidad de platos para poder llegar al bill que requiero, ¿no? Entonces, esto es el aislamiento. Y acá, este azul es el rayo en realidad, ¿no? El que genera la descarga. Y este rayo de acá, cuando vence, cuando sobrepasa el aislamiento de la línea, pues va a generar en estos puntos la falla, que venza la rigidez eléctrica de la cadena aisladora y finalmente la línea salga fuera de servicio. ¿Y qué hacen los pararrayos? Porque eso es lo importante, ¿no? Todo lo que hemos tocado acá. ¿Qué es lo que hacen los pararrayos? Los pararrayos lo que hacen es generar la tensión residual máxima que les dije, y más de eso él no va a dejar pasar. Más de eso él no permite que pase más. Por tanto, ese más que va a pasar, ya, lo limita. Y la sobretensión azul se convierte en esta sobretensión roja que está atenuada, ya. Está como limitada. ¿Y por quién? Por el pararrayo de línea o el descargador de línea. Y esta distancia de acá, pues, es finalmente lo que me garantiza de que no se va a aproximar. A eso lo llamamos margen de protección. Esta curva de acá es voltaje, tiempo. Así se comporta en un fenómeno transitorio. Se analiza en microsegundos, hasta milisegundos si queremos, pero el fenómeno ocurre en microsegundos. Lógicamente que todo esto tiene una serie de análisis que hay que realizar, ¿no? No solamente es, pues, de alguna manera esto es para que ustedes puedan tener la idea, pero hay que hacer un análisis. Se va analizando en las estructuras. Recordemos que las estructuras van cambiando. Tenemos estructuras de suspensión, tenemos estructuras de anclaje, tenemos estructuras que tienen menos aislamiento que otras, y hay que ir viendo, ¿no? Entonces, lo que he explicado lo voy a hacer en resumen de una manera práctica, didáctica, para que se pueda entender. Vamos a suponer que nosotros tenemos un muro acá de contención y que tenemos agua acumulada. Y esto lo vamos a hacer en similar a que esto sea la sobretensión y este sea el bill de la cadena de aisladores. Cuando ocurre una sobretensión transitoria, ya sea por un rayo, por una sobretensión por maniobra, esto aumenta el nivel. Haz de cuenta que tienes tu represa pequeña y demasiado caudal, aumentó el nivel y no tengo un punto, una compuerta de desfogue. Pues va a aumentar el nivel de altura del agua y va a sobresalir por tu muro, ¿no? Y todo lo que salga acá, ¿qué va a hacer? Pues va a dañar todo lo que tengas acá, los equipos que tengas, la casa, lo que puedas tener acá lo va a dañar. Igual ocurre en la sobretensión acá. Esta es la cadena de aisladores, tiene un bill y esta es la sobretensión. Y ocurre que cuando salga se eleve por encima del bill, va a vencer el aislamiento de la línea, ¿no? Por eso acá le he puesto los aisladores ya con flameo alrededor, porque ya está generando la falla en la cadena. Cuando ocurre la sobretensión, vence a la rigidez eléctrica y por lo tanto vence el bill de la cadena de aisladores. Yo le instalo ahora un descargador de línea, que es el equipo de protección. Y ahora ya tengo una compuerta adicional acá en la parte del muro. Es una compuerta adicional que le he instalado porque le he puesto un descargador de línea. Entonces, acá, visto de esta manera ya en la parte esquemática, el descargador de línea es la compuerta de acá. Y yo la voy a limitar a un valor de diseño que va a salir en base a la coordinación de aislamiento, que eso ya hablamos del UPL. Cuando queremos hacer, por ejemplo, un análisis, es muy importante saber el UPL, que usamos ese término en coordinación de aislamiento para poder obtener el valor máximo que va a limitar.
Y por tanto, este valor de acá del margen de protección, el agua crece por la sobretensión, pero miren, la compuerta lo está aguantando. Ya no va a pasar el exceso acá y va a dañar los equipos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el descargador de línea, esa es su función, limita, acorta. Y esto de acá es margen de protección. Es lo que yo me doy como holgura para que pueda proteger. Yo creo que esto, en conclusión, resume toda la operación de un pararrayo de línea o un descargador de línea. Y de alguna manera asociarlo con este ejemplo que he puesto acá, asocia una manera práctica de entender el fenómeno. Entonces, así se ve un descargador de línea, ¿no? Una línea. Y él está compuesto por una grapa de suspensión, por el pararrayo de línea, y dentro de él tiene pastillas de óxido de zinc, que esto es la esencia del pararrayo. Fabricante A, fabricante B, fabricante C, fabricante D, todos los fabricantes se centran en obtener la pastilla de óxido de zinc más eficiente, porque es la esencia del pararrayo de línea. Entonces, los pararrayos, dentro de ellos están compuestas por muchas de estas pastillas que están una debajo de otra, enseriadas. Y tú no lo ves, ¿no? Está dentro, porque por fuera yo veo el housing del pararrayo, veo las aletas, pero no veo eso está por dentro. Y estas pastillas de óxido de zinc, cabe destacar que cuando uno va a hacer el análisis vamos a suponer que me toca a mí decidir entre pararrayo A, B, C, y también entra un tema de precio, ¿no? Pero si yo no pido los protocolos de prueba y que tenga efectivamente los protocolos de prueba que se le han hecho, yo podría ingresar a la línea fenómenos que no sé cómo actuarán estas pastillas de óxido de zinc si no han sido probadas. Y es más, las pastillas de óxido de zinc se prueban porque en alguna oportunidad cuando fui a fábrica, me recuerdo a ver cómo se fabrican estas pastillas de óxido de zinc y qué pruebas pasan a lo largo, tiene una serie de procesos. Algunos fallan, porque a veces como es cerámico, pues no dejan, quedan algunos puntos que no están muy bien cerrados, porosidad de la pastilla de óxido de zinc, y finalmente se quema. Entonces, si uno no ha probado debidamente estas pastillas, pues cuando le ingreses al pararrayo y no tiene la garantía de que estas pastillas son las adecuadas, pues lo cuelgas y te va a durar 1 o 2 meses y de repente ahí nada más se te quema. Porque no hay una prueba que realice o te dé la confianza. Entonces, la esencia de un pararrayo son las pastillas. Son las pastillas de óxido de zinc. Y otra cosa que alguien debe tener en cuenta cuando va a tener un pararrayo o un descargador de línea es el desconectador. Pues muchas veces a mí me acuerdo me llamaron porque hay desconectadores que no actúan. Y primero saber cuál es la función del desconectador. El desconectador lo que hace es, cuando el pararrayo ya cumplió su tiempo de vida, o vamos a poner que compré un pararrayo de muy mala calidad y bueno, ya se quemó. Pues aún así se te queme, todavía hay una protección adicional que es el desconectador que debe liberar esta fase a tierra, porque esta es tierra y esta es fase, debe liberar esta conexión del pararrayo y desconectar para que no genere una fase a tierra continua, una falla monofásica a tierra permanente, ¿no? Entonces, el desconectador apertura. Yo debo tener por eso que los desconectadores también deben tener pruebas aplicadas. Y muchas veces hay fabricantes que no tienen estas pruebas del desconectador. Por tanto, pues son desconectadores que a veces ya no aperturan. Ahora, antes ocurría pues que hay desconectadores también que no han renovado sus tecnologías y son un poco lentos. Entonces, lógicamente también todo va creciendo de la mano. Los relés ahora algunos son un poco más rápidos, pero si el desconectador pues en su momento no ha ido avanzando a la vanguardia,
pues en algunas ocasiones ha ocurrido que los desconectadores no actuaban y se actuaba el relé. O sea, quiere decir que el relé era más rápido que el desconectador, cosa que no debe ocurrir. Estamos hablando de fenómenos transitorios y que él debe actuar y separar. Pero ya actualmente, pues los desconectadores que se usan de las marcas, por lo menos que son confiables, ya no ocurre estos eventos, ¿no? Los desconectadores actúan. Entonces, eso es lo que ocurría antes, ¿no? Y el cable a tierra, que no es otra función que unir la torre con la parte del desconectador y finalmente fase a tierra, el descargador de línea. Bueno, nos queda 15 minutos. Vamos a... Bueno, esto es lo que le decía, ¿no? El desconectador va a la parte inferior del descargador de línea y tiene como función abrir. Bien, por ejemplo, acá vemos que el descargador, cuando ya ha actuado el pararrayo, pues lo libera de la estructura, ¿no? Ya no tiene esa conexión física porque el desconectador se suelta y cae y queda colgado acá en la estructura. Así como lo vemos acá, está colgado, ¿no? Porque ya desconectó y ya no genera la falla. Vamos a hablar ahora acá del margen de protección y del tema de la selección, ¿no? Pero de una manera un poco resumida. Los descargadores de línea se seleccionan por dos modalidades. Una de las modalidades, que es lo principal, debe coordinarse con el aislamiento de la línea y que él tenga un valor que pueda estar por debajo y pueda acortar y finalmente el transitorio no sea perjudicial para la línea. Pero a la vez el pararrayo está colgado en la línea de transmisión. Por tanto, él tiene que soportar todas las fallas que la línea también pueda soportar. Quiere decir una sobretensión, ya cae una rama, como les dije, en el conductor, genera una falla monofásica a tierra, pues él debe soportar ese tipo de fallas. Entonces, ahí viene el segundo concepto, que yo debo seleccionar al pararrayo y que él pueda soportar esos valores. Entonces, ahí hay dos conceptos que hay que saber, el UC y el TOV. El UC bajo la IEC es UC, pero de repente ustedes han visto el MCOV, ¿no? Que es un valor muy conocido que dicen el MCOV y el TOV, ¿no? El MCOV ya es bajo normativa ANSI, entonces bajo normativa ANSI ustedes lo van a conocer como MCOV, pero bajo IEC, que es lo que más se trabaja acá en Perú, es UC. Entonces tenemos el UC y el TOV, y estos dos valores deben estar, el pararrayo debe estar por encima de estos dos valores para que él pueda soportar pues estos valores. Me parece acá que han colocado un... Debe estar por encima, ¿no? Entonces, el pararrayo o el descargador tiene que tener esos valores a régimen permanente sobre estos fenómenos y debe estar por debajo del aislamiento de la línea para poder garantizar la protección. Estos dos conceptos son importantes porque uno tiene que saber que el descargador de línea, si yo no lo selecciono bien, falla. Muchas veces ha pasado que hay clientes que han comprado un pararrayo sin una ingeniería previa y sin que de repente la persona que está haciendo el análisis de esto, pues se haya tomado el tiempo de hacer unos cálculos y verificar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno no hace una cierta ingeniería en este tipo de fallas que puedan generar si quiero tomar la acción de tomar un descargador de línea, este rojo de acá, de repente yo no lo coordino y
y puede estar por acá, muy al límite. Por tanto, el pararrayo está ahí y pasan los rayos y el pararrayo no actúa. Deja pasar los rayos porque no está coordinado adecuadamente. Y puede ocurrir en el segundo caso de que el pararrayo no lo dimensiono adecuadamente y me ocurre una sobretensión temporaria que pueda estar, no sé, pues en 1.7 pu. Y el pararrayo no estuvo diseñado para aguantar una sobretensión en régimen permanente, por tanto llega la sobretensión y lo quema el pararrayo. Entonces, 1 o 2 meses se te quemó el pararrayo, pero el pararrayo es de buena calidad, tiene una trascendencia y todo el tema, y sabemos de su calidad, que en muchos sitios sí, pues, pero no lo seleccioné adecuadamente, y ocurre la falla. Entonces yo debo tener una ingeniería detrás de esto, por lo menos una ingeniería básica, y si uno quiere un estudio a fondo de análisis, se puede hacer, y es lo más adecuado. Siempre todos los que van a reducir tasas de salidas hacen lo que son los estudios de mejora de performance de la línea frente a descargas atmosféricas, para poder garantizar ¿qué te da estos estudios finalmente? Hace el análisis de la coordinación de aislamiento de la línea, verifica que el aislamiento sea el adecuado y finalmente te da qué pararrayo es el más adecuado, porque el pararrayo se selecciona en función al UR, la nominal. ¿Qué pararrayo es el más adecuado y qué valores tienen como máximo que debe garantizar? Una serie de valores, porque el pararrayo hay que saber cuánto es la línea de fuga, la distancia de arco, porque la línea de fuga, no lo expliqué por tema de tiempo, pero la línea de fuga es un factor importante cuando hay contaminación. Y es un medio externo que puede afectar al pararrayo. Entonces, finalmente te da la ubicación de los pararrayos y qué pararrayo debes seleccionar y a cuánto con eso debes esperar que tu línea sea reducida como salida. Vamos a suponer, el estudio lo que te dice es, yo tengo 8 salidas al año y quiero reducirla a 2 salidas al año. Finalmente, toda esa serie de cálculos y verificación y conclusiones llega de que la línea de 8 debe bajar a 2 salidas. Y un claro ejemplo de esta aplicación de pararrayos, por ejemplo, es Antamina, ¿no? Antamina en su línea de 220 pues redujo considerablemente la tasa de salidas de 220, de esta salida que tenía la línea 220 con una tendencia muy baja, ¿no? Porque ellos tienen la aplicación de los descargadores de línea. Otra línea, por ejemplo, la línea troncal norte de Chinalco, me acuerdo, hicimos la ingeniería y reducimos la tasa de salida de esa troncal. Hace poco estuve también haciendo para una central de generación, un estudio, y también, ellos recién están en su etapa de implementación, pero con toda seguridad, si hacen todo lo que está en el estudio, y van a reducir considerablemente sus tasas de salida. Y esa es la idea, ¿no? La idea es que reduzcan su tasa de salida y que no tengan tantas fallas, y que estas fallas no les generen, pues, sobrecosto. Entonces, miren, un transitorio sin pararrayos se comporta de esta manera. Y un transitorio que ya tiene pararrayos o descargadores de líneas acorta la sobretensión transitoria y la deja de esta forma. Es una onda achatada, producto de las pastillas de óxido de zinc del descargador de línea, que ya estas sobretensiones frente a estas de acá ya no son muy perjudiciales, pues, para el aislamiento, y por tanto van a pasar desapercibidas y no van a generar la falla. Entonces, el contador de descarga, ¿qué función? Es lo que yo les decía. El pararrayo o el descargador de línea está acá, y cuando cae y el descargador cumple su función de atenuar la sobretensión transitoria, él es silencioso al trabajar. No deja rastro de que ha habido una falla. Entonces el centro de control dirá, pero ¿yo cómo puedo saber, pues, si están cayendo efectivamente los rayos o de repente los pararrayos están de adorno, no están cumpliendo su función?
o yo quiero saber en qué estructuras caen más los rayos para tener pues un registro y con esto hacer un análisis, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Que usted sepa, por ejemplo, en qué zonas caen rayos, que están actuando los pararrayos, que efectivamente la decisión que tomó de tener pararrayos de línea está dando sus frutos, ¿no? Que finalmente ha reducido la tasa de salida y muestra eso es que el contador marque acá la cantidad de descarga. Este contador se coloca en la parte inferior, ¿ya? En la llegada del pararrayos se coloca en la parte inferior de la torre y se instala por fase. No es que un contador va a servir para las 3 fases, porque se podría hacer, pero en una línea de transmisión es complicado, porque lo que uno quiere finalmente es ver en qué fase ocurre las fallas. Entonces usted tiene acá un pararrayo, su contador. Tengo otro pararrayo, su contador. Tengo un pararrayo, su contador. Y el contador finalmente lo que hace es contabiliza la descarga. Yo ya acá tengo, puede ser, algunos son a distancia, bueno, este de acá, el liniero sube, visualiza acá, en la inspección minuciosa que le toque hacer a la línea, y verifica y toma nota, y finalmente eso lo registra como falla. ¿Qué te permite? Te permite llevar un control mayor, verificar, y eso va siempre así. Te va a analizar por cada fase, y por cada estructura, lógicamente, 3 contadores por estructura. Yo quiero tener más contadores, más estructuras, pues yo tengo un poco más de amplio análisis. Y finalmente la instalación de los descargadores de línea, ¿no? Que uno tiene que hacer una serie de planificación y es una parte más operativa, pero es importante tener el concepto de esto para poder hacer la instalación de forma adecuada y una buena planificación, ¿no? Una buena planificación y sobre todo las decisiones que tome la supervisión son primordiales para que haya una buena instalación, el apoyo de todo el personal y el compromiso de todo el equipo de trabajo. Y para eso hay que saber cómo hacer un montaje de estos. Hay que saber cómo hacer el montaje y esto pues se hace un previo entrenamiento al personal, se analiza la distancia de las torres y toda una serie de parte de procesos operativos, ¿no? que hay que saber, ¿no? Entonces nosotros ya hemos instalado pues en media, alta, y cada tipo de estas estructuras pues de acuerdo a su forma tienen ciertas cosas que hay que tener en cuenta para hacer la instalación la más adecuada. Bien, yo creo que eso ha sido en resumen. Es un poco, en realidad el tema es muy amplio, entonces tocarlo en 1 hora y 40 pues es un poco complicado, pero por lo menos lo que he querido mostrar en esta presentación es los conceptos primordiales, los conceptos que es la esencia de que alguien pueda ver ante una decisión de campo y pueda aplicar o tomar una decisión más allá de los cálculos de verificación, el análisis que uno va a hacer, tiene que entender primero los conceptos. Y ya con los conceptos claros, uno ya puede empezar a analizar y tomar ciertas decisiones y hacer un análisis o una coordinación de aislamiento. Es importante todo esto, más aún que es una pues, de las causas más comunes en líneas que están propensas a estos fenómenos y que la tendencia de salida pues suele ser alta. Entonces, se instalan de esta manera, uno puede instalarlo en suspensión de esta manera, en anclaje hay 2 formas, pero la más recomendable para mí es esta forma de acá, en el cuello muerto, ya que cuando está acá, pues genera mucha tensión en el cable y está lejos, y muchas veces este cuello se aproxima a la grapa, a la parte de acá conductiva. Entonces, para mí, en anclaje, considero que esta es la mejor forma de instalación. Inversión-ahorro, pues hago mi versus y usted se puede dar cuenta de que el ahorro va a ser mucho más cuando implemento los descargadores de línea. Y eso basta pues con hacer un análisis cuánto me cuesta una salida, la sumo al año y empiezo a hacer mi cálculo del budget y obtengo finalmente pues mi análisis.
Bueno, eso ha sido, estimados, para esta charla del día de hoy. Me he tratado de resumir y tratar de ver algunos puntos y espero se haya podido entender todos estos conceptos, además importantes, ¿no? Sí, ingeniero, muchas gracias por la exposición. Le voy a dar algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros compañeros en el chat. La primera pregunta es, ¿en el modelo electrogeométrico forma la reactancia síncrona? En el modelo electrogeométrico. No, lo que pasa es que el modelo electrogeométrico ya se analiza solo para verificar el apantallamiento de una línea. Entonces, uno lo que hace es, este modelo electrogeométrico asocia la disposición del cable de guardia del conductor como ubicación y en ese momento empieza a tomar valores en función de la corriente del rayo que va a ingresar. Por tanto, el análisis que uno va a hacer ahí es más un tema de la corriente del rayo con la disposición de los conductores. Eso es esencialmente. Entonces, no entra. Está bien, ingeniero. La otra pregunta que nos han hecho es, Luz del Sur, ¿qué tipos de polímeros se utilizan? Poliméricos se utilizan. Luz del Sur. No te podría decir al 100%, ya que cada cliente es libre de usar el tipo de polimérico, pero lo que más usan la mayor cantidad de clientes, pues el tipo HBT, ¿no? Antes había combinaciones de EPDM, por ejemplo, en algunos aisladores, pero estos aisladores suelen degradarse con facilidad con el calor, con las radiaciones UV. Entonces, al reducirse esto, pues se sugiere siempre tener poliméricos de tipo HBT, que seguramente es lo que usa Luz del Sur. Y última pregunta, ingeniero, ¿el pararrayos se coloca en el vano largo o corto? Eso es independiente. Nosotros ubicamos el pararrayo en las estructuras que están más propensas a descarga. El vano largo o el vano corto lo que me da es, de alguna manera, el tiempo que cuando uno va a hacer el análisis tengo que tener en cuenta el tema del vano, pero yo puedo colocarlo en un vano largo o en un vano corto. Si, por ejemplo, amerita de que yo lo coloque en dos vanos, en un vano corto, ambas estructuras con pararrayos, según el análisis que haga, pues va a ser lo más adecuado. Y otra pregunta es, ¿qué consideraciones se debe tener en una línea eléctrica que tiene como primer tramo conductores en bancoductos y segundo tramo aéreo? Ya. Cuando tenemos, por ejemplo, eso nos ocurre bastante más de repente en distribución y media tensión que tenemos, ¿no? De bastantes tramos aéreos y luego pasan a subterráneo. Dentro de eso, nosotros tenemos ya lo que son las bajantes, ¿no? Tenemos terminaciones, tenemos cutaos, pero también ustedes deben haber visto que hay para radios de distribución, que no ha sido el tema de ahora, porque lo cierto es que para descargadores se habla de tres tipos, de distribución, transmisión y subestación, y cada uno tiene algunas cosas particulares que hay que tener en cuenta. Ahora solo nos hemos enfocado a transmisión, pero también puede ocurrir de que tenga una parte de una bajante por un tema de afectación, que quieran que parte subterránea en alta tensión, puede ocurrir. No es muy común, pero sí puede ocurrir. En ese caso, pues hay una terminación, y esta terminación, pues se le colocan pues unos pararrayos también, para que proteja en realidad a la terminación, porque el que va a soportar ahora esa transición de aéreo subterráneo es la terminación. Entonces ustedes, por ejemplo, si lo vemos más, algo que más se ve en distribución, tienen los pararrayos de distribución. Están ahí. Tú tienes tu terminación, tienes ahí tu cutao, todo, y ahí está el pararrayo de distribución protegiendo esa transición. Eso sería. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. A continuación voy a dar el pase a mi compañera Soraya. Ya. Bien, muchas gracias, ingeniero, por la ponencia del día de hoy. Fue un tema muy importante en el cual
muchos profesionales en la rama eléctrica están muy interesados, ¿no? Bueno, ahora quiero que me dé pase para poder compartir una presentación y dar la información del certificado. Bien, muchas gracias. Bien, como ya saben, estamos celebrando la primera conferencia internacional Electric Power Week Capacitor 2021, en el cual reúne a muchos profesionales y estamos organizando con la IEEE y el Capacitor. Bueno, en cuanto a la certificación, es de modalidad opcional con costo simbólico de 25 soles o $8 por conferencia. Recomendamos llenar todos los campos de manera correcta para validar su certificado. Cualquier consulta o duda deben comunicarse en el número que aparece en pantalla. En cuanto a las entidades bancarias, tenemos entidades nacionales y entidades internacionales, en las cuales las entidades nacionales son Scotiabank, BBVA y BCP, y la cuenta internacional tenemos de PayPal. Bueno, los pasos a certificarse es de la siguiente manera. Primero deberán ingresar su número de DNI, apellidos y nombres completos. Luego deberán ingresar su correo Gmail y su número de WhatsApp. Como un dato importante, no olviden ingresar la entidad bancaria que realizó el pago. Como ya saben, tenemos dos modalidades de certificación. En certificación opcional con un costo simbólico de 25 soles y $8 por conferencia. La certificación para el evento Electric Power Week con un costo simbólico de 50 soles o $16. Y como último paso deberán ingresar la foto del pago. Bien, como ya saben, tu desarrollo profesional es muy valioso en los últimos mercados competitivos actuales. Por ello, invitamos a la siguiente ponencia que será realizada hasta el día viernes 30 de abril, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Muchas gracias. Gracias.